Hola, hola. Buenas tardes, colegas, queridas y queridos colegas de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. Es un verdadero placer para nosotros dar comienzo a un ciclo de actividades en donde nuestra institución pretende dar respuesta a distintas problemáticas, distintas inquietudes legítimas, actuales, críticas, a nivel profesional y gremial de nuestros afiliados y de todos los psicólogos del país. Ustedes recordarán la plataforma electoral de nuestra lista el año pasado frente a las elecciones, tomó como uno de sus principales puntos la defensa de la profesión, la defensa de lo gremial a nivel profesional, y en ese sentido hemos dado importantes pasos hacia el conocimiento de las distintas variables en los distintos ámbitos de trabajo, y para ello contamos con la asistencia invalorable del economista Pablo Darrocha, que nos acompaña hoy. Gracias, Pablo. Pero no solamente hoy, sino que viene trabajando con nosotros como grupo, como colectivo y ahora como mesa ejecutiva de la Coordinadora de Psicólogos en el asesoramiento sobre temas que son tan diversos como complejos y dinámicos, en la medida en que no solamente hay una diversificación de las prácticas profesionales, sino que también, como ustedes bien lo saben, hay cambios, hay transformaciones a nivel político, a nivel institucional, que también afectan de manera muy directa la vida profesional de los psicólogos. Y para eso no hay nada mejor que estar bien informado, que estar orientado y tener estrategias claras a nivel institucional sobre nuestro mundo profesional. Pablo Darrocha es economista de la Universidad de la República, tiene un diplomado en Desarrollo y Financiamiento de Infraestructura por la Universidad Politécnica de Madrid y en este momento es maestrando en Historia Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y es asesor en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Es muy larga las referencias académicas y profesionales de Pablo, pero ha trabajado especialmente en el sector de la salud y la educación, tanto en ámbitos públicos como privados, en el campo del quehacer profesional independiente y dependiente, de manera que tiene una amplísima trayectoria y es muy cercano y es muy didáctico en cómo plantea una realidad muy compleja y seguramente nos va a ilustrar y nos va a hacer muy... confirmamos nuestro interés de fortalecer la descentralización de la coordinadora, de fortalecer a las agrupaciones y de llevarles a las agrupaciones del interior y a los psicólogos, a los colegas de todo el país, este tipo de aporte nutriendo el debate, nutriendo la información que es estratégica para el desarrollo profesional y gremial de nuestra disciplina. Así que los dejo con Pablo, muchas gracias. Hay una serie de puntos que seguramente van a provocar el interés y las preguntas de ustedes, así que, bueno, buen trabajo, muchas gracias por estar aquí, Pablo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver si podemos estar a la altura del desafío, o por lo menos de la manera que Luis nos presenta. La presentación que quizá después se halle disponible para todos, para que le hagan un seguimiento, pretende ser, entre otras cosas, una guía, pero de ninguna manera vamos a tener por qué ir centrándonos quizá punto a punto, no es tampoco el elemento central, pero sí ordenar un poco los desafíos o los elementos que tenemos por delante, porque efectivamente, como verán en la presentación, no solamente se trata del tema central de identificar concretamente los mecanismos de fijación o de determinación de las remuneraciones, sino que es difícil diseñar una acción, una política en concreto, sin previamente hacer una lectura de la realidad, del estado de situación, del punto de partida. Entonces, básicamente la presentación que hoy compartiremos tiene que ver un poco con eso, con cuáles son hoy los mecanismos de fijación salarial, en términos de remuneraciones, un poco
en qué estamos desde ese punto de vista, pero no podemos eludir la situación, el contexto económico y político en el que se va a desarrollar, en todo caso, esta discusión, y finalmente quizá colocar una hoja de ruta, que en realidad no la voy a colocar yo, sino que en todo caso va a ser una construcción colectiva. Simplemente lo que intentaré es colocar algunas experiencias o algunas ideas para poder avanzar en este tema. Básicamente la presentación tiene estos tres, como les decía, estos 3 puntos, donde en algunos iremos más rápido y en otros más lento. Y es más, insisto que si es necesario interrumpir para hacer esto más interactivo, más dinámico, o a donde ustedes consideren que se merece un mayor grado de profundidad, con todo gusto lo haremos. A ver, me parece importante señalar que vamos a desarrollar una discusión en un marco institucional determinado, y donde el énfasis de la discusión en materia de remuneraciones lo vamos a colocar desde el punto de vista de las relaciones de dependencia, que tiene muchísimos puntos de relevancia de por qué concentrarnos mucho más ahí, más allá de que se inscribe la discusión en el marco de un modelo particular, un modelo de acumulación capitalista, donde las leyes de oferta y demanda tienden a determinar un poco el curso, la trayectoria de las remuneraciones. No obstante, quería sí presentar este marco institucional que va a ser central para la discusión en materia de remuneraciones. Y además, no solamente porque son centrales en materia de la determinación hoy de los salarios, sino porque esto era un marco institucional con cierta, podríamos decir, garantías o certezas, que hoy no digo que no se tengan, pero digamos que hoy no tenemos las mismas certezas que teníamos los años anteriores para tener alguna idea de su repercusión. Como ustedes saben, en el año 43 se crea la ley de los consejos de salario. De hecho, con esta ley, que empieza a funcionar a partir del año 45, fue el primer elemento de ordenamiento de los grupos de actividad. De hecho, los sindicatos, los trabajadores, si bien tenían sindicatos, tenían cierto grado de fragmentación, de dispersión, y cuando se define este tipo de ley para fijar como objetivo exclusivo mínimos salariales por categoría laboral, operó como una suerte de ordenamiento de los grupos de actividad y se fueron formando lo que hoy conocemos como grupos madre, grupos principales. O sea, todos pequeños sindicatos que tenían como algún elemento en común, por ejemplo, la salud, que fueron entonces agrupados en un grupo. Eso ordenó muchísimo al movimiento sindical. Estamos hablando del año 43, empiezan a funcionar en el año 45, y bueno, es la primera experiencia de la negociación colectiva con grandes resultados desde el punto de vista de la mejora de la capacidad de compra, pero también estas repercusiones desde el punto de vista de un ordenamiento para cuando más tarde pues, le dio forma también al movimiento sindical. Pero esta ley, ustedes saben, tuvo muchas idas y vueltas, luces y sombras, y eso tiene que ver con las características de la ley. Una ley que se encuentra vigente, hay que decirlo. ¿Cuáles son esas debilidades que tiene la ley? Era que la convocatoria a la negociación colectiva, independientemente que fueran por grupos de actividad, solamente podía darse a través de la convocatoria del Poder Ejecutivo. Es decir, que existiría, y así fue, negociación colectiva, ámbitos para discutir niveles salariales o los ajustes, en tanto el gobierno de turno convocara a los ámbitos de negociación. Por lo tanto, cuando existió, en el 85, una de las primeras medidas que se toma el gobierno de Sanguinetti fue la reinstalación, retomar los consejos de salario. Tuvimos esa experiencia donde, si bien fue gradual y no tanto como lo pudiéramos esperar, hubo una mejora en términos de recuperación. Pero ¿qué pasó? También pasó que gobiernos dejan de convocar a la negociación colectiva, ese es en el caso del gobierno de Lacalle, el de Valle, y por lo tanto no existe negociación y por lo tanto la trayectoria de los salarios muestra pérdida salarial en todos estos casos. Curiosamente, no nos vamos a detener mucho en el caso de Lacalle, fue durante un periodo de expansión económica muy significativo, uno de los más importantes de nuestro país, y sin embargo el poder de compra, si bien no cayó, aumentó muy poco, ¿sí? Pero además en algunos grupos muy menores de actividad.
Por lo tanto, cuando hubo negociación colectiva, cuando se convocó por parte del Ejecutivo la negociación colectiva, mejoraron los salarios. Cuando no se convocó, por supuesto, los salarios no tenían chance de mejorar. Y esto se debía fundamentalmente a que la convocatoria era exclusiva del Poder Ejecutivo. Tuvo que llegar el año 2005 el gobierno del Frente Amplio con iniciativas que surgieron desde el movimiento sindical, pero fueron centrales en materia de relaciones laborales, que son estas dos leyes. Dos leyes que vienen a complementar la ley de Consejo de Salario y que vienen a superar las debilidades que tenía la ley de Consejo de Salario. ¿Qué traen con sí estas dos leyes? Son dos leyes de negociación colectiva ambas. El detalle es que una aplica al sector público y otra aplica al sector privado. Esto también es una experiencia que muy pocos países tienen. La negociación colectiva para los públicos no existe en muchas partes del mundo. Nuestro país no solamente es uno de los pocos países que tiene negociación colectiva en el sector privado, en el sector público, perdón, sino que también tiene una ley de negociación colectiva. ¿Qué superan? Superan que la convocatoria la puede llevar a cabo cualquiera de las partes. O el Ejecutivo, el Gobierno, como solía hacer con la ley 10.449, pero ahora cualquiera de los dos, el empleador o el trabajador, el colectivo, puede convocarlo. Eso es un elemento que es trascendente. Tal es así que desde el 2005, de manera ininterrumpida, tenemos negociación colectiva. El segundo aspecto es la obligatoriedad de negociar, y negociar de buena fe. Esto significa que las partes deberían suministrar toda la información que se considere pertinente, más allá del secreto eventual que pueda tener o de confidencialidad que puedan tener los datos, que de reserva siempre hay, pero se dispone por ley la obligatoriedad de presentar la documentación que se considere necesaria para que fluya la negociación. Y el tercer elemento fundamental tiene que ver con todo aquello más allá de los salarios. Porque la síntesis de la negociación colectiva no es un convenio salarial, es un convenio colectivo que incluye un componente salarial. Y esto se logra solamente a partir de estas dos leyes. Ese es un elemento que también genera alguna dificultad hoy. ¿Qué significa esto? Yo en el marco de la negociación colectiva de estas dos leyes, la 18.566 y la 18.508, yo tengo la obligatoriedad a negociar de buena fe, pero además voy a negociar más que salario. De hecho, en la ley de negociación colectiva del sector público, los elementos, los contenidos de la negociación son prácticamente inabarcables o van en cualquier tema que involucre al trabajo del sector público que tiene que ver con reestructuras, inversiones, presupuestos. De hecho, por ley, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, está obligado a presentarle antes que ingrese al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto o de rendición de cuentas o los avances que se tenga con respecto a este tema. Es un tema central a los efectos del trabajador público. Entonces, vienen a complementar estas dos leyes la ley de Consejo de Salario para poder laudar más allá de salarios, condiciones de trabajo, comisiones o cualquier elemento que se considere trascendente para la vida de los trabajadores. Y esto no es un tema para nada menor. Desde que existe negociación colectiva, desde que existen estas dos leyes a partir del 2005, la trayectoria promedio de los salarios, tanto público y privado, ha sido de crecimiento sostenido e ininterrumpido. La explicación de este fenómeno no es que haya habido expansión económica, que también la hubo, hace 16 años de crecimiento ininterrumpido, pero le señalaban un periodo donde hubo expansión económica y donde los salarios no crecieron al ritmo de la economía. Aquí la economía crece a un ritmo muy fuerte y el poder de compra, ¿sí?, superó el 60% arriba de los precios. O sea, la capacidad de compra aumentó un 60% desde el 2005. Esto lo marco y me detuve porque este marco institucional va a ser central para la orientación y también para la discusión que vamos a tener en tanto estemos discutiendo o tratando de impulsar lo que supongo yo es un gran desafío, que es alcanzar un laudo único nacional. Y esto es un tema importante porque este tema hoy, vamos a verlo un poquito más adelante, hoy está en duda. Porque tengo que mencionarlo, voy a aprovecharlo ahora. Las dos leyes de negociación colectiva, tanto la del sector público
y la del sector privado tienen lo que se llaman niveles. 3 niveles tienen. En un primer nivel está lo que se define el Consejo Superior Tripartito. Estoy hablando, por ejemplo, para los privados. En ese Consejo Superior Tripartito se define cuál va a ser la política vinculada al salario mínimo nacional y es donde se presentan lo que se conocen como los lineamientos salariales, que son las pautas, las guías que van un poco a permitir el desarrollo de la negociación colectiva. Son pautas, el marco en el que se va a poder desarrollar la negociación, pero además, una vez conocidos los lineamientos, se habilita lo que se conoce como el segundo nivel, que es la negociación colectiva por grupo de actividad, o lo que se conoce como grupos madre. No se agota la negociación con ese segundo nivel, sino que ese segundo nivel lo que permite es celebrar, si se logra acuerdo, un primer convenio colectivo de aplicación para todos los trabajadores de ese grupo de actividad. Pero hay un tercer nivel de negociación y es cuando la negociación se desarrolla a nivel de empresa. Yo a nivel bipartito, trabajador, empleador, puedo, a través de mi organización, mecanismos de fijación, como puede ser, en el caso de las empresas públicas, presupuestos anual, y en el caso de los gobiernos departamentales, también presupuestos, donde hay iniciativa del Ejecutivo, que es el intendente, se alcanza o se sanciona en la Junta Departamental lo que podría ser el convenio colectivo para los trabajadores municipales de ese departamento. Pero eso, si quieren, más adelante lo podemos ver. Lo importante es que tenemos, a la hora de determinar salarios, concretamente, el del trabajador o trabajadora profesional de la psicología, 2 ámbitos diferentes. Uno en el sector público y uno en el sector privado. Uno en el marco de la ley 18.566 y otro en el marco de la ley 18.508. Y esto va a tener que generar también alguna lógica desafiante, ¿sí? No solamente a nivel gubernamental, sino también a nivel sindical. Todo esto simplemente lo incluí a mis efectos de ordenamiento. Esto es toda información que ustedes la conocen muchísimo más que yo, pero lo más importante es que con la irrupción de una de las principales reformas que atravesó nuestro país, que es la reforma de la salud, algún tiempo más adelante se termina desarrollando lo que se conoce como el plan de salud mental, que se ha puesto en funcionamiento, pero que todavía no ha empezado a funcionar de la manera deseable, entre otras razones, porque no hemos laudado esta discusión. Pero simplemente un efecto cronológico presento alguna información relevante y sí me interesa colocar algún elemento vinculado a las discusiones en el marco del gobierno, en el marco del Ministerio de Salud Pública, que tiene repercusiones a nivel privado sobre el trabajo del psicólogo y la psicóloga. Y esto es un tema muy difícil de resolver y quiero transmitirles a ustedes cuál es el nivel de dificultad. Un primer elemento es que se tiene, a pesar de que uno conozca lo que son lineamientos salariales, pautas que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas, muchas veces asociados a ecuaciones, da la impresión de que la negociación colectiva es un espacio técnico, donde se requiere asesores, donde se refieren economistas o asesores jurídicos para alcanzar un buen convenio colectivo. Bueno, esto es el primer elemento que hay que desterrar de nuestro pensamiento. La síntesis de la negociación colectiva tiene la forma de un convenio colectivo. Pero el resultado de ese convenio colectivo no depende del nivel técnico de la discusión, no depende de la legitimidad de la discusión, de la justicia o de la razón. Yo no sé si esto será bueno o malo para ustedes, pero depende del grado de correlación de fuerza. Depende del grado de organización y depende del grado de acción en unidad que se logre en esto. Entonces, no habrá convenios buenos o malos, sino que habrán convenios colectivos que reflejen en más o en menos nuestro grado de organización.
Y esto es fundamental, porque pueden llevar a los mejores técnicos del mundo, que si una vez tienen musculatura para generar este grado de correlación, no van a lograr resultados. De la misma manera, podrían no llevar ningún asesor de ningún tipo, pero si logran ese grado de acumulación y de organización y de acción en unidad, no les quepa la menor duda que el éxito será otro. Y esto lo quiero colocar porque esto es un elemento esencial a la hora de la fijación de los salarios hoy en nuestro país. Los marcos institucionales, las leyes, lo que hagan es generar el ámbito, pero no por tener el ámbito nos aseguran los resultados. Los resultados dependen de este trabajo colectivo. Y esto sí lo quiero señalar porque así como desde este punto de vista tenemos los elementos a los que hay que apostar, también de esta manera están las dificultades que tenemos que afrontar. Fíjense, no solamente el tema del Plan Nacional de Salud Mental, sino que también vamos a ver ahora más adelante una discusión que inició en el 2012, que eran las categorías, las nuevas categorías laborales, y esa discusión llevó convenios y convenios y llegó a esta última negociación donde voy a presentar el grado de avance de esa discusión y donde vamos a ver cuáles son los obstáculos y desafíos que tenemos por delante a la hora de generar la discusión. Pero antes de llegar a ese plan de acción, a la hoja de ruta, al qué hacer, es importante conocer en dónde estamos. Yo siempre digo, y es importantísimo, las políticas son la expresión del qué hacer. Pero antes de cada política, o cuando yo quiero transformar la realidad a través de una acción, de una política, yo lo primero que necesito es conocer la realidad, interpretarla, ¿sí? Y ese no es un fenómeno sencillo, porque requiere un proceso de ver dónde estoy parado, cuál es mi estado de situación, mi grado de acumulación, bueno, un montón de elementos que me van a, por lo menos, ver si ese recorrido está lleno de obstáculos o si es un recorrido ligero, llano. Entonces me parece importante este segundo punto para sí podernos ubicar en el tercero, que es, bueno, ¿qué hacer respecto a todo esto? Aquí mi intención es ir relativamente rápido, pero salvo que alguien quiera que profundicemos más adelante sobre alguna de estas cuestiones, con todo gusto, porque de hecho dentro de la central sindical también estamos trabajando sobre este tema. Pero bueno, no es novedad para ninguno de nosotros que un punto de partida es un cambio en la orientación de gobierno, ¿no? Tenemos un cambio en el Ejecutivo, en el gobierno, que no es el que se tenía en estos últimos 15 años, y además agrega un elemento adicional. No solamente cambia la orientación política, sino que cambia una orientación política con cierto grado de incertidumbre, porque no es de un partido político, sino que es de una coalición de partidos donde algunos de ellos manifestaron en la previa, en plena campaña electoral, que sus diferencias eran enormes océanos las diferencias. Sin embargo, hoy forman parte de una misma coalición de gobierno, lograron celebrar un compromiso común que se llamó Compromiso por el País, y eso es básicamente en qué medidas estaban de acuerdo en común, y algunas tienen enormes repercusiones sobre esta discusión. Uno de esos compromisos que asumieron los 5 partidos que conforman la coalición de gobierno está vinculado a las relaciones laborales. Eso no es un tema menor, porque lo que decíamos está con enorme duda cuál va a ser la vigencia realmente completa del marco de relaciones laborales que se construyó a lo largo de estos 15 años. Pero bueno, le decía, primer elemento, tenemos un cambio en la orientación política, un gobierno de coalición, donde hay un fuerte sesgo liberal. No lo digo yo, lo dice el propio Compromiso por el País, acerca de dejar que el mercado tienda a resolver nuestros problemas y evitemos que el Estado intervenga mucho, porque parece ser la fuente de todos los males. Eso ya figuraba en el Compromiso por el País y hoy queda aún más de manifiesto en las medidas que está llevando adelante el gobierno.
Pero no vino solamente el gobierno de coalición con una orientación liberal y ese compromiso por el país, sino que vino con un anuncio que conocíamos todos, es verdad, con lo que se dio en llamar un anteproyecto de ley de urgente consideración. Esto no es la primera vez que se aplica en nuestro país, hay más de una docena de estos proyectos. Este proyecto o este tipo de proyecto nace en un contexto histórico muy particular, con una fragmentación política importante, donde la labor de los legisladores no alcanzaba a desarrollarse. Entonces entendieron que mejor de forzar la acción legislativa para que la labor de nuestros legisladores diera fruto, que darle plazos para esa discusión. Por lo tanto, cualquier proyecto de ley de urgente consideración, podemos tener duda de lo que es urgente. Seguramente algunos de los que estemos aquí pueden pensar que los temas de seguridad son temas urgentes, pero está claro que eso es un tema discutible, como también el hecho de si es tan urgente, si compromete o debería comprometer plazos de discusión tan abreviados. Porque cualquier proyecto de ley de urgente consideración tiene un plazo máximo para pronunciarse de 90 días. Pero en 90 días no solamente se van a pronunciar sobre la seguridad pública, se van a tener que pronunciar por las 10 secciones que conforman el anteproyecto, que es seguridad pública, empresas públicas, gestión del Estado, educación, ¿sí? O sea, hay una infinidad de temas, seguridad social, que no solamente son un montón, que no solamente son importantes, algunos quizá, insisto, para muchos de ustedes puede ser hasta urgente, pero que parece totalmente un atropello que se tenga que resolver esto en 90 días. Y si el Parlamento no logra ponerse de acuerdo en ese plazo, queda el proyecto aprobado como llegó al Parlamento. Eso es parte del escenario. Y las características que decimos de este anteproyecto, hoy anteproyecto porque decimos es un borrador, porque no es el que va a ingresar al Parlamento, ya sabemos que alguna modificación habrá. Cuando ingrese al Parlamento se llamará proyecto y cuando ingrese al Parlamento empezará a correr el tiempo de 90 días. Lo primero que van a tener que hacer las cámaras es pronunciarse acerca de si es o no de urgente consideración y para eso se requieren 3/5 de los votos en cada una de las cámaras, que los tienen nada más, ¿no? Y bueno, y si alguno quiere podemos entrar más adelante en los contenidos, aunque la central sindical ha hecho un trabajo técnico vinculado a esto y también interpretativo que se encuentra disponible, pero que en forma transversal nosotros identificamos estos elementos. Fuertemente punitivo, ¿no? Se aumentan muchísimo las penas, se facilita la represión, por así decirlo, si se me permite el término, pero también consideramos que es fuertemente privatizador en algunos casos, sí fuertemente mercantilizador. La diferencia, quizá para ustedes sea casi semántica, pero es muy importante, un proceso de privatización es cuando pasamos del derecho público al privado, pero el proceso de mercantilización es más agudo, es más grave porque tiene que ver con las lógicas, ¿sí? Y la sobreestimación de algunos de esos procesos, y de hecho uno puede ser mercantilizador aún en el seno público. Y los otros dos elementos son centralizadores del poder, y esto es una gran dificultad que vamos a tener en el futuro, porque a pesar de que hay un gobierno de coalición, el diseño institucional o los cambios institucionales que se proponen ponen el énfasis o la toma de decisiones en manos, concretamente ya en el gobierno de coalición, sino en el Partido Nacional. Y finalmente, otro que suma a las reivindicaciones es que este proyecto tiene elementos fuertemente concentradores de la riqueza en el sentido de que evita que se lleven adelante políticas redistributivas como las que se vinieron aplicando y que fueron el sello de este proceso de crecimiento. Pero insisto, de esto podemos seguir hablando. Otras dificultades que tenemos en estos meses. En junio de este año se vence el 70% de los convenios colectivos. Son más de 170 grupos, subgrupos y capítulos que el 30 de junio van a ir al Ministerio de Trabajo a negociar. Entre ellos,
Lo señalo porque es un grupo importante para esta discusión y porque son de los primeros que han colocado esta discusión en el seno de sus reivindicaciones, es el grupo 15, que es la Federación Uruguaya de la Salud Privada. Pero el 30 de junio también es el plazo para que ingrese el proyecto de ley de presupuesto nacional al Parlamento, que es el otro mecanismo institucional que también requerimos para la discusión de los salarios, pero ahora en el sector público. Bueno, y ahora a esto le tenemos que sumar elementos previos, que si bien sabemos que el 30 de junio se vencen los convenios colectivos de casi todos los grupos de actividad, no sabemos nada al respecto de cómo se van a desarrollar esas negociaciones. Y esto tiene que ver con lo que se dijo en la campaña y lo que pueden ser dudas para algunos de nosotros en torno a la vigencia de la negociación o de los consejos de salario. Yo en la primera lámina les mostré que existe la ley de consejo de salario, pero les mostré que existen dos leyes que son de negociación colectiva. Entonces lo que no me queda claro, porque el compromiso asumido por los 5 partidos siempre refiere a los consejos de salario. Entonces a uno le queda la duda si lo que se refieren es a la vigencia de la ley del 43, a la dinámica de la negociación colectiva del 43, que dicho de otra manera es la fijación de salarios mínimos por categoría retributiva y nada más, o si lo que se va a mantener vigente es la negociación colectiva en todos sus niveles. Pero al mismo tiempo se generan no solamente contradicciones en esa expresión de ese compromiso por el país, sino que en las propias declaraciones de hoy quienes forman las autoridades de gobierno, cuando se habían hecho eco a los reclamos de las cámaras gremiales y empresariales del Uruguay, cuando los empleadores habían colocado una queja en el seno de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, porque se entendía que se violentaba, ¿sí?, los derechos de la propiedad privada y de los no huelguistas y de una índole de otras características, a lo que la OIT acepta alguna de las observaciones. Y donde el gobierno de coalición dice que va a hacerse eco de todos los cambios que tiene que haber la ley que propuso, observó la OIT. 2 o 3 de ellos que son importantes. El primero tiene que ver con el énfasis de la negociación a nivel del grupo de actividad. Quieren que el énfasis esté a nivel de empresa. El otro elemento que es muy importante y lo colocó en una de las láminas al final tiene que ver con un concepto que se llama ultraactividad. Y es que, como dije, los convenios colectivos son más que convenios salariales. Son fijación de salarios, pero también de condiciones de trabajo. Ustedes saben perfectamente, y ni que hablar en el caso de ustedes, cualquiera sea en el área donde se desarrollan tareas, que hay veces que las condiciones de trabajo son tan o más importantes que las remuneraciones. Y esto estaría entredicho. Las condiciones de trabajo podrían caer con el vencimiento del convenio colectivo si no se expresa con claridad en el convenio que va a seguir en manera eterna. Entonces no tenemos avance, no sabemos cómo van a ser los lineamientos salariales, cuáles van a ser las pautas, si la negociación fuertemente va a ser a nivel del grupo principal o va a ser a nivel de empresa, y donde también se hicieron anuncios que duelen mucho para todos aquellos que reivindican laudos únicos nacionales, que es la posibilidad que no solamente se fragmente la discusión, sino que legitime la posibilidad de que haya laudos distintos por localización geográfica. Entonces parecería que la labor de un psicólogo puede valer algo en Tacuarembó y ser distinta a la que vale en Colonia. Eso también está entredicho y está defendido por muchos de los actores que hoy ocupan el gobierno. Pero no tenemos elementos. Lo único que tenemos es una muy breve entrevista que tuvo alguna delegación del PCNT, donde fue el presidente del PCNT, Fernando Pereira, con Marcelo Abdala, el secretario general alguno, y donde compareció el presidente electo, no todavía en funciones, el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el subsecretario Mario Dizzi, que dijeron
que no iban a haber cambios en el desarrollo de la negociación como se venía desarrollando, aunque algunas modificaciones iba a tener que haber. Entonces no me queda claro cuando dicen que no van a haber cambios, pero van a haber algunas modificaciones, si se va a desarrollar como hasta ahora, pero al mismo tiempo vamos a hacer lo que dijo el grupo empleador o la Cámara Empresaria sobre cambios necesarios que están ahí. Entonces, nuevamente, más incertidumbre en esta discusión. Y si algo faltaba, tenemos el coronavirus, que más allá, insisto, más allá del efecto concreto sobre la vida, sobre la salud de las personas, tiene repercusiones e impactos económicos muy relevantes para nuestro país, pero como ustedes ya lo saben, también para el mundo. Y posiblemente la razón de que el coronavirus tenga estos impactos en la economía se deba nada más y nada menos que su origen sea en China. Porque China es una potencia mundial, es el principal socio comercial, diría, de todos los países, y algo muy curioso, que a veces genera una contradicción, es el principal tenedor de deuda de los Estados Unidos. O sea, es el primer interesado de Estados Unidos en que no se caiga China. Entonces, y eso sí generó este fenómeno de expansión que ¿qué ha hecho? Ha hecho no solamente sus repercusiones en materia turística, ¿no? Todos los lugares turísticos que solían ser visitados por millones de personas hoy parecen desérticos, sino que esto ha obligado a que China tome medidas para contener la expansión del virus, que es no ir a trabajar o no mandar a los niños a los establecimientos educativos. Esto generó una parálisis en la actividad. El problema es que esa parálisis de actividad es en el principal suministrador de bienes y servicios del mundo. China es nuestro principal socio comercial. Después viene Brasil. Pero además, China es el principal socio comercial de Brasil. O sea que le pega a Brasil, indirectamente nos pega a nosotros Brasil, pero nos pega directamente China, comprometiendo prácticamente el 50% de nuestras exportaciones. China cayó su comercio con Uruguay casi en un 50% e hizo algo que no parecía esperado para los primeros meses del año, que cayera la balanza comercial en Uruguay. Entonces, eso genera una crisis también muy particular porque nuestro país, chico, tiene 3 motores para crecer: la inversión, el consumo y las exportaciones. La desaceleración que sufrimos a partir del 2015, regional y mundial, pero una desaceleración al fin, generó que las políticas salariales hicieran que el poder de compra se mantuviera relativamente. Y eso hizo que se estancara el patrón de consumo. Dicho de otra manera, se apagó el motor de consumo. Se apagó el motor de la inversión, porque cuando siempre nos enfrentamos a una campaña electoral, empieza la especulación en torno a los temas tributarios, exoneraciones y la inversión privada, entonces se apagó fuertemente. De hecho, lo que explica casi el estancamiento económico está asociado a que se apagó la inversión. Pero seguía funcionando el motor de las exportaciones. Y ahora se apagó el motor de las exportaciones y tenemos un nuevo desafío por delante. Claro, algunos dicen se apaga el de las exportaciones, pero quizá venga el de la inversión. Y ahí se nos presenta el otro problema. Cuando aparece el coronavirus y afecta la demanda externa, genera volatilidades en los mercados bursátiles, donde se fijan las tasas de interés de referencia de todos los países. Tipo Wall Street, o todas las que ustedes quieran, la de San Pablo, pero la cuestión es que esto impactó fuertemente, al punto que Wall Street tuvo que cerrar su operativa porque se estaban desplomando el valor de las acciones. Y esto empieza a tener repercusiones de mucha índole. La que conocemos todos nosotros es sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio se está apreciando en todas partes por este fenómeno mundial. Lo que cambia es la magnitud de la apreciación del dólar a nivel mundial. Y lo que puede cambiar no solamente es cómo impacta, sino que ese impacto en la magnitud de la apreciación del dólar es de acuerdo a la posición que tenga el dólar en nuestro país, o sea, el grado de dolarización de nuestras economías y también la política económica en torno al dólar, o sea, la política cambiaria. Esos 3 elementos son lo que explican
las variabilidades del tipo de cambio y bueno, lo que es un hecho es que se apreció el tipo de cambio. En la región somos lo que más se apreció el tipo de cambio, estamos por encima de un 10% en pocos días, en tanto otros países nos llegan a un 1% o 5, 6% la devaluación de su moneda en términos del dólar, ¿no? O devalúa la moneda o se aprecia el dólar, digo, para a los efectos. ¿Y qué problema tenemos que el dólar aumente? Porque dice, bueno, si yo no tengo deuda en dólares no debería preocuparme y me encantaría tener ahorros en dólares, pero tampoco los tengo. Podría decir que este es un problema que no me toca. O le toca a aquel que es exportador neto, o le preocupará a aquel que es importador neto. O si tengo deudas en dólares o ahorros en dólares. Y uno dirá, bueno, ¿cuánto sabrá? El problema del aumento del dólar es la inflación. La inflación es el peor impuesto para el trabajador. Porque yo una vez que fijo mi salario, se mantiene fijo durante lo que dura o se fijó en ese acuerdo. Serán 6 meses o será un año. Y todos nosotros sabemos que no importa la cantidad de dinero que tengo en el bolsillo, sino lo que importa es lo que puede comprar ese dinero. Y lo que puede comprar ese dinero depende de los precios de los bienes y servicios que consumo. Y el aumento del dólar impacta sobre el precio de muchos artículos. Por lo tanto, con el simple hecho que aumenta el dólar, aumenta el precio de los bienes transables que componen la canasta con la que se mide la inflación y por lo tanto hay inflación. Dicho de otra manera, cuando aumenta el dólar, se genera una presión inflacionaria, aumentan los precios y cuando aumentan los precios, disminuye mi capacidad de compra. No solamente disminuye mi capacidad de compra, es un hecho que lo conocemos nosotros, cada vez que aumentan los precios, sabemos lo que podemos comprar, sino que es una variable central a la hora de la discusión de las fijaciones salariales. Porque no me va a alcanzar a mí al llegar a una discusión en la que yo determine cuánto vale el trabajo del psicólogo o la psicóloga. Yo le podré poner un número, pero la pregunta posterior a que cuando yo tenga el número es cómo voy a ajustarlo año tras año. Y está claro que yo voy a poder tener muchos criterios, pero voy a fijar un monto. Y mínimo voy a pretender que a partir de ese momento la capacidad de compra de ese salario, de esa remuneración, no caiga. Y para que la capacidad de compra de ese laudo, de esa remuneración, no caiga, voy a tener que asegurarme que el ajuste salarial sea al menos igual a la variación de precios. Por lo tanto, la inflación, a los efectos de fijación salarial, es la variable más importante para los trabajadores. Y eso es un elemento que cuando aumenta el dólar, no es que no me preocupa el dólar, me preocupa las consecuencias del aumento del dólar sobre mi capacidad de compra. Si a esto le sumamos que tengo deuda en dólares, bueno, ni que hablar, ¿no? Llegando un poco, porque creo que está bueno después entrar como en un espacio más interactivo, ¿sí? De intercambio de preguntas donde quieran. Y es estos elementos que nos depara el futuro. La primera discusión es que nos pongamos de acuerdo, y creo que en esto hay acuerdo, de que tenemos que definir el valor de la tarea, del trabajo que se realiza. Y esto significa, como en cualquier práctica a la hora de fijar una remuneración, una categoría o la remuneración de una categoría, es indagar sobre distintos perfiles que dan valor a nuestro trabajo. Siempre cuando decimos el trabajo, casi que nos concentramos a las funciones y tareas que hacemos. Pero ustedes saben perfectamente que las funciones y tareas que hacemos guardan íntima relación con los conocimientos, habilidades y destrezas que tengamos. Por lo tanto, importa tanto el perfil de tareas y funciones como el perfil de formación, que debería estar en consonancia y sintonía. O sea, el nivel de complejidad de las tareas y funciones que yo le pueda asignar a un trabajador deben estar de acuerdo al nivel de formación que tiene. Pero incluso no se agota ahí, sino que pueden haber más, lo que podríamos decir, perfiles o ejes de análisis. Y uno es fundamental, que tiene que ver
con el de la responsabilidad asociada a las funciones y tareas, que no tiene por qué estar estrictamente asociada a la formación. La formación me permite realizar tareas y funciones, pero la responsabilidad me genera una dimensión extra que tiene que ver por otro tipo de capacidades y habilidades que conforman también, ¿sí?, la remuneración. Ese trabajo, podríamos decirlo, se puede pulir, que se ha trabajado. Nosotros, por ejemplo, me ha tocado trabajar en el seno de la Federación Uruguaya de la Salud, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y también con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, donde aquí tenemos una coincidencia. Desde el punto de vista sindical, ambos sindicatos están de acuerdo en alcanzar un laudo único nacional. Y esto no es un tema menor porque una primera discusión, podríamos decir, está laudada. Lo que tenemos que definir ahora es el monto. Y podemos ponernos de acuerdo, como cualquier trabajador quisiera definir su laudo en función de su formación, las tareas y funciones que realiza o eventualmente el nivel de responsabilidad que implica asumir esas tareas. Pero eso sería razonar el nivel salarial de una categoría en función de criterios de justicia, o de legitimidad, o de razón, incluso de lógica. Y está muy bien hacerlo. Lo que sí tengo que transmitirles, a partir de una experiencia mía, por supuesto, pero de la realidad que no se explota, es que el nivel salarial que alcancemos no va a depender de eso. No va a depender de lo justo de la remuneración que alcancemos, de la consistencia de los perfiles que abarquen eso, ni incluso de la cantidad de trabajadores que abarque, ni siquiera de la sensibilidad de la tarea que se realiza. Va a depender, nuevamente le digo, de saber aprovechar el ámbito institucional de la negociación colectiva o del presupuesto nacional, ¿sí? O sea, de los dos instrumentos de negociación donde yo les dije, y esto es un hecho de la realidad, lo que va a definir el salario es el grado de acumulación. Es más, como no lo logramos, como no lo alcanzamos en el año pasado, cuando dimos la discusión de nuevas categorías, que no es, esta es una de las tantas nuevas categorías que existen, de 17 logramos por lo menos colocar arriba de la mesa en la discusión 4. Una de ellas era la licenciada en psicología. Avanzamos terriblemente. Definimos el perfil, la legitimidad. Todo esto lo van a tener, lo van a encontrar a disposición. Pero no pudimos fijar el salario. ¿Por qué no pudimos fijar el salario? Porque el sector empresarial se negó, ¿sí?, a identificar primero cuál es la diferencia entre los técnicos y los licenciados, porque si no veo que hagan una tarea diferente, no les voy a pagar más. O sea, no reconocen el título universitario. Es algo que, yo sé que para usted puede ser absurdo, pero para un dueño de una institución médica, lo único que sepa, lo único que interesa, que obviamente es el dinero, es qué es lo que haces vos que no pueda hacer alguien egresado de la vieja escuela que justifique que yo te tengo que pagar. En eso consistió nuestra tarea. No solamente en eso consistió nuestra tarea, sino que salimos exitosos de esa discusión en esas 4 nuevas categorías, que son registros médicos, por si alguno siente curiosidad, registros médicos, nutrición, fisioterapia y psicología. Hicimos los deberes. Lo que nos pidieron, lo hicimos. Ahora, cuando ellos tenían que dar el sí al valor, se negaron. Y la discusión quedó trunca ahí. Y este año 2020, en el marco de la nueva negociación colectiva del Grupo 15, que le dije vence el 30 de junio, esta discusión se va a reeditar. Y ahí es donde necesitamos ya haber generado toda esta musculatura previa para colocarlo. De hecho, ya la Federación Uruguaya de la Salud, que ya ha trabajado con esta coordinadora, ¿sí?, en épocas de crisis, hoy justamente hablaba con Jorge Bermúdez, con el Fogata, de estos temas, y está, por supuesto, que es un aliado para estos trabajos. Eso ya lo puedo confirmar acá entre nosotros. Exacto, en el 2002, exactamente. Entonces, en ese marco
es como nuestro ámbito natural de discusión. Nuestros ámbitos naturales de discusiones van a estar a partir de junio del 2020. Lo que no sabemos es el marco político ni económico en el que se va a desarrollar esa discusión. Nosotros vamos a poder haber llevado todos nuestros deberes hechos, que ni siquiera sabemos cómo les van a hacer los lineamientos, cuáles van a ser los criterios, quiénes van a ser los actores realmente, cuál va a ser la dinámica de la negociación concreta, y si se va a fragmentar o no fragmentar la negociación. Porque si ese es el problema, ya el problema de fijar una remuneración pasa a un segundo plano. Se entiende, ¿no? Que es un gran problema. Entonces, esto también va a quedar en la presentación, pero es como la cronología de lo que fue todo esto desde el 2014 al 2019, de lo que hicimos y lo que alcanzamos. Y aquí llegamos a este último capítulo, y esto es algo que en esta discusión surgió. Yo no estoy diciendo que esta es una salida, puede ser una salida, no estoy sugiriendo que la sea, pero en el marco de la discusión que tuvimos de estas nuevas categorías, la gente de nutrición hizo a su modo sus propios deberes. Y entendió que una manera de superar la terquedad, la obstinación o la negativa de los sectores empresariales era superar la institucionalidad de la negociación colectiva. ¿Cómo fue eso? A través de una ley. Promovieron una ley que no solamente es la que da el perfil, las tareas y funciones del licenciado en nutrición, no solamente regula el ejercicio, sino que lo más anecdótico, lo más relevante de esta discusión es que fija funciones preceptivas para los licenciados en nutrición. O sea que ninguna institución podría llevar a cabo esas tareas si no es un licenciado en nutrición. Igual que conste que se negaron a hacerlo porque todavía no está el reglamento. Tienen 5 años, esta ley tiene 5 años para implementar el reglamento. ¿Qué hicieron nuestros amigos del sector empresarial? Dijeron, bueno, en 5 años lo haremos entonces. En 5 años retomamos esto. Seguro, no tengo duda que lo vamos a hacer, pero cuando exista el reglamento. Ya te dejo, vale, porque termino ya acá. ¿Qué es lo que decía de las funciones preceptivas? Y estos otros elementos que tenemos aquí. Los ámbitos naturales para esta discusión, hay 2, que son el Consejo de Salario, porque tanto instituciones públicas o instituciones privadas, no importa dónde sea la labor, lo interesante es que cuando se discute esto, y ya se discute la categoría en el seno del Grupo 15, se equipara en el marco de ACE, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, genera ya el antecedente necesario de implementación en los distintos grupos. Y eso no es un elemento menor a tener en cuenta. Alguien tiene que hacer el esfuerzo, como siempre, alguien tiene que hacer el desgaste, y después ya es trabajo para otros. Pero bueno, da lo mismo hacerlo en uno y otro, y sobre todo aquellos que ya tienen avanzado. Lo mismo en materia presupuestal. Pero cuando digo materia presupuestal, no digo que la discusión empieza cuando ingresa el presupuesto. La discusión empieza antes. En el marco de la ley de negociación colectiva del sector público, donde se tiene que obligatoriamente dar a conocer el proyecto. Porque el problema es que cuando el proyecto ingresa al Parlamento, se nos fue de las manos. Se fue de la negociación, no existe el ámbito y empiezan las recorridas, ¿sí?, por las distintas bancadas, a ver quiénes van a alzar la mano para votar esto o aquello. También tengo que decirlo, si bien la ley de negociación colectiva, más allá de que son más adelante, pero tenemos negociación colectiva del 2005 y donde la ley de negociación colectiva del sector público, la 18508, establece negro sobre blanco la obligatoriedad de dar a conocer a las organizaciones de trabajadores previamente a que ingrese al Parlamento el proyecto o los avances del proyecto, esto nunca se ha cumplido. Nunca. Siempre las respuestas son de que, bueno, la práctica de elaboración presupuestal hace que lleguen a última hora. Bueno, pues entonces cambien las prácticas de elaboración presupuestal para que puedan llegar a tiempo a la negociación colectiva, ¿sí?
Y después lo otro también es instalar un diálogo nacional. La gran apuesta muchas veces se ha hecho por el empleo, se ha hecho por la seguridad social, se ha hecho por la salud. ¿Sí? Que de repente, de vuelta de quienes participan en el diálogo social, son los que terminan determinando cuáles son los ejes de discusión. Yo les puedo decir que en el último diálogo nacional por la salud, el énfasis estuvo puesto en las cápitas. Entonces, no se colocan a veces los temas relevantes, importantes, porque para quienes son importantes, bueno, como para los empresarios, los empleadores, las instituciones, lo importante es la plata, la discusión terminan siendo las cápitas y no la labor de los profesionales de la salud, sean profesionales, hablo de todo el equipo de salud, no hablo solamente de médicos, hablo de médicos, no médicos, licenciados, auxiliares, todos los que componen, todos ocupan un lugar trascendente en el eslabonamiento de lo que es la salud, ¿sí? Y entonces, pero bueno, de esto vamos a poder seguir, esto es como para lanzar de donde estamos, hemos avanzado pila, pero el escenario que tenemos por delante es de enorme incertidumbre, aunque sabemos que es por ahí donde vamos a tener que canalizar todos nuestros esfuerzos. Pero bueno, lo dejo por aquí, sé que me debo haber extendido más de la cuenta, y bueno, nos abrimos para preguntas, comentarios, lo que quieran, estoy a las órdenes. Gracias, Pablo. Bueno, tenemos deberes para hacer desde la coordinadora, me parece. Quisiera aquí no solamente agradecerle por esta ilustración, sino abrir un poco el debate a aquellos que estamos acá, pero que seguramente resonará en todo el país a través de Internet. Susana, ¿tú querías decir algo, por favor? Susana, por favor, presentate. Soy Susana Ferrer, integrante de la Coordinadora de Psicólogos, y cuando vos hablabas del 2014, tuvimos el gusto de trabajar con Walter Silva, que lamentablemente falleció, que era compañero de archivo médico, y una de las cosas que trabajábamos con él sobre el tema de los nutricionistas, y habíamos formado un grupo de intergremial, justamente para poder lograr el tema de la licenciatura, y como decís vos, no bastó que nosotros lográramos el tema de que nos reconocieran como licenciados, porque en realidad las empresas, especialmente las del interior, limitaban muchísimo. Y esto que vos decías, la realidad, y esto lo digo más que nada por los compañeros que están escuchando del interior, la realidad es que en el interior justamente lo que se da es eso, todos cobran distinto. No hemos logrado nunca, más allá de intentar, desde la coordinadora, yo formaba parte de varias mesas ejecutivas, nunca fue posible ponernos de acuerdo para poder llegar nosotros a un laudo que fuera coherente, y creo que es fundamental lo que vos decís. Si nosotros no tenemos una masa crítica que pueda pesar, en el año 86, cuando se logra el tema del laudo famoso, que nunca fue suficiente, era un contexto histórico que permitió que todos estuviéramos de acuerdo. Fue el comienzo de la Coordinadora de Psicólogos, fue la propia Coordinadora de Psicólogos la que negoció y trabajó con el Consejo de Salarios, y entonces se consiguió tener una presencia, porque también históricamente nosotros como profesión, recién ahí podíamos decir, bueno, estamos acá, tenemos un lugar en la salud para trabajar y tenemos que poder ser reconocidos, no solamente en la parte de la salud, sino en todas las otras áreas que trabajamos. Entonces, el grupo 15, yo les recuerdo, es el grupo no médico. Entonces, estamos luchando también con una fuerza que significa el grupo médico, que generalmente son los empresarios. Entonces, fue una cosa muy complicada. Y esto que vos decís es fundamental. Si nosotros no logramos tener un peso donde cada uno de los psicólogos y colegas nuestros estén en la coordinadora o no estén, pero que se sumen y no negocien cada uno por su lado individualmente, no vamos a poder conseguir nunca algo que sea para toda la profesión, ¿no? Si yo había pedido. No sé si. Alejandra Broslaski, agradecer a Pablo acá todo lo que nos explicó. Incluso por un momento sentí que en un montón de instancias hice músculo, ejercicio, reivindicando algunas cuestiones, y terminé de bajar ficha el fondo de algunas explicaciones. A mí de alguna manera me tocó, cuando levanté la mano hoy, se me vino, a mí me tocó por motivos laborales acompañar todo lo que fue el proceso del Plan de Salud Mental en el 2011 y su implementación.
desde el Ministerio de Salud Pública. Y me encontré con muchas dificultades. Si bien éramos muchos los que estábamos súper felices, que había salido el plan, que digo, no, que tenía que ser obligatorio en todo el sistema de salud, en determinado momento, con lo que vendría a ser el nuevo sistema de salud, se le adelanta el dinero en función de si cumple te doy la plata, si no cumplís no te doy la plata, las famosas metas. Y no me voy a olvidar nunca cuando los consultorios no salían, ¿no? La parte edilicia, las contrataciones, los concursos eran un poco raros, lo cual el ministerio tuvo que decir, bueno, los concursos estaría bueno que los perfilen de tal o cual manera. Me acuerdo que se hizo una reunión con los empresarios en función de cuándo ponían en marcha la prestación de salud, porque venían retrasados y todos querían la plata. Entonces habían algunos que decían, yo ya la puse, págame la plata, y el otro no. Y recuerdo que me dolió mucho, anecdóticamente, por eso lo quería transmitir, que en aquel momento, no voy a decir la mutualista por las dudas, porque sigue siendo el mismo gerente, pero planteó, yo los yamanes ya te los puse a todos. Tienen consultorio, tienen sillas y están todos los yamanes adentro. ¿Cuándo me depositan la plata? Lo cual, me acuerdo que en aquel momento lo hablé con el ministro y dije, la próxima vez le podés aclarar que, porque yo no podía, ¿no? Pero, y fue como, así después se implementó la política salarial de los yamanes. Fue lo mismo. Donde ahí yo creo, yo no trabajo en el ámbito de la salud, de la psicología clínica privada, pero digo, entiendo que se desvirtuó no solo un salario, porque realmente es denigrante el salario que cobran los colegas dentro de las mutualistas, sino que también hay una ética profesional que de alguna manera se está, a una práctica profesional, ¿no? Porque la ética depende de cada profesional, quizás, pero que se vulnera y que en función de la explotación estos compañeros terminan generando modelos de atención que no son los que hicimos consenso teóricamente para algunas prácticas. Entonces, a mí, en ese sentido, no solo me preocupa el salario, sino también cómo atender desde nuestro colectivo eso, porque nosotros trabajamos con la salud mental, con la ley. Nosotros fuimos uno de los pioneros en tener ley, porque como habían psicólogos con yamanes, con cartas, con flores de Bach, con lo que se te ocurra, y todos éramos psicólogos, hicimos mucho músculo hasta que logramos en el 90 y pico que se puso, 95 y se puso en funcionamiento, se terminó de homologar y todas esas cuestiones se puso en práctica en el 99. Y tenemos la habilitación al ejercicio profesional, y lo dice la ley, y la ley determina, ahí la tenés, muy bien, determina, no, pero esa es la de salud mental, te digo la ley del ejercicio profesional, donde ahí determina claramente quiénes son los que están habilitados, y los que estamos habilitados son al ejercicio profesional de la psicología, los licenciados de la Universidad de la República y de la Universidad Católica. No hay vuelta. Entonces, es como muy difícil en ese sentido, y yo creo que tiene que ver con la correlación de fuerza, pero también hasta qué punto no tiene que ver con un interlocutor válido que pueda defender determinadas cuestiones que no tienen marcha atrás, pues lo jurídico ahí atraviesa y está. Señores, acá hay una ley, punto. Entonces, un poco eso, y bueno, y cómo seguir, y estoy totalmente de acuerdo de que es el colectivo y vamos a tener que gastar zapatos no solo para los salarios, sino para muchas otras cuestiones. Bueno, Karina Sagrera, bueno, algunas preguntas breves. Me preocupa sobre todo la capacidad de organización gremial, el asesoramiento jurídico. Una de las preguntas es si en este proyecto no se visualizaron inconstitucionalidades que puedan ser impugnadas dentro de los 90 días. Esa es una pregunta. ¿Cómo? Ahí va, ahí con la ley. Sí,
porque abarca todas las materias, ¿no? Salud, educación, digo, por un lado eso, a ver si por ahí puede haber un intersticio en donde se puedan frenar algunas cosas, y eso a su vez me da para preguntar si obviamente van a tratar de bloquear todo lo que puedan, ¿no? Si no va a quedar algún margen para acciones individuales en lo contencioso, para los que estamos en lo público. Me hago esa otra pregunta, porque digo, me parece que hay que pensar todas las modalidades posibles de enfrentar esto, porque esto es peor de lo que imaginamos, ¿verdad? Entonces, un poco en el marco de la ley, y otro poco, el ministro habló de la posibilidad de descuelgue. Entonces ahí te pregunto, porque realmente no sé qué implica la posibilidad de descuelgue, que es lo que adelantaron de lo que podría pasar en una negociación colectiva. ¿Tá? Esas son mis dudas. Sí, sí. ¿Alguien más? Si cerramos la rondita de preguntas. Acá me pide Esteban del interior. No sé si le interesaría a él si puede ser viable profundizar más sobre la diferencia entre el interior y Montevideo respecto al lucro. Bueno, a ver, yo creo que hay un elemento central acerca de la fijación de salario, y que yo decía que el anteproyecto de ley de urgente consideración tiene cuando me refería a su efecto mercantilizador. Cuando tiene efecto mercantilizador, lo que se suele señalar es que se genera un fenómeno de sobreestimación del proceso de intercambio. Se pierde lo que podríamos decir la esencia del trabajo, de lo que se hace. Y eso lo que termina generando empieza a generar lógicas de funcionamiento que se orientan al lucro, y se pierde la perspectiva de lo que uno hace. Es como decirlo, cuando uno hace actividad pública, o el Estado debería cumplir con fines y cometidos sociales, que debería privilegiar en primer término mejorar el bienestar social. Cuando se produce pérdida de bienestar por el funcionamiento del mercado, la razón del Estado es actuar para cumplir fines y cometidos sociales. Ahora, si yo le introduzco lógicas mercantiles al mercado, lo que estoy es orientando el pensamiento que debería ser de fines y cometidos sociales a la maximización del beneficio económico. Entonces dejaría de hacer determinadas tareas porque no son lucrativas. Eso es el problema de la mercantilización. Y esto es lo que termina pasando a muchos niveles, no solamente a nivel de fragmentación geográfica, porque estas lógicas en algunos lugares son peores que en otros. Fíjense en un lugar donde hay un único establecimiento, por lo tanto hay una suerte de caudillo en esas lógicas, a otro donde tenés mercados un poco más competitivos. Incluso en Montevideo, que podemos pensar que parece que hubiera competencia, no es tal. Tenemos un montón de instituciones médicas, pero tenemos 3 macroinstituciones, que no es lo mismo, no están en igual. Y lo mismo sucede en Montevideo con Interior. Que ojo que en algunas cosas coinciden y en otras no. No es tan fácil. Por eso digo, se generan estas cuestiones. Y lo que sí se está proponiendo, y esta es una dificultad, es que bajo la lógica de que la heterogeneidad se da, no debería haber negociación a nivel de grupo, sino tendría que haber negociación a nivel de empresa. Y ese es el problema. Ahí primero porque parecería que el trabajo ya se pierde a un nivel que a otro, porque les dije por un lado lo mismo, uno puede entender que existan heterogeneidades. Y está muy bien que haya, y está muy bien que haya un tercer nivel que trate de contemplarlas. Pero yo no en todos los lugares tengo la misma fuerza, no en todos los lugares tengo organización sindical, y no puedo permitirme que hubiera distintos laudos o distintos valores de mi trabajo cuando hago lo mismo en los distintos lugares. Entonces, ese es el problema de fragmentar y de llevar a un bajo nivel, porque se agudiza la asimetría de poder en favor del empleador. Y eso es un problema. Eso no lo podemos permitir. Y eso tiene que ver con la lógica de los descuelgues. Ya hoy la ley establece la posibilidad de un descuelgue. ¿Qué es un descuelgue? Yo fijo en un grupo principal, en el grupo 15, salud privada, un ajuste salarial. Y viene alguna institución, una en particular, viene y me dice, no, yo no puedo dar ese ajuste salarial, porque si yo doy ese ajuste salarial tengo que cerrar, tengo que echar gente. Él dice, no puedo, perfecto. Eso es lo que él está solicitando, es descolgarse, ser una excepción al ajuste salarial.
pero eso en la ley de negociación colectiva está prevista. ¿Qué se le solicita a esa empresa? Que traiga los números, que demuestre que si otorga ese ajuste salarial, poco más va a cerrar la empresa. Deben haber habido más de una centena de pedidos de descuelgue en el pasado. Deben haber habido 5. Porque cuando hay que traer la información, se acabó la discusión. Lo que están proponiendo ahora es facilitar el descuelgue. Y eso a mí lo que me preocupa, o flexibilizarlo es lo que me preocupa, porque no sé a qué se refieren. Lo mismo cuando dicen facilitar o flexibilizar la negociación, porque no sé a lo que se refieren. O incluso mejorarla, ¿a qué se refieren? Porque pueden pensar que ir a negociación a nivel de empresa es mejorarla. Para mí es empeorarla. Y sobre la ley de urgente consideración, primero, va a ingresar un proyecto. Eso hay que asumirlo. Que no es el que estamos leyendo, también. Que va a tener 90 días, lo doy como una certeza porque se necesita que las cámaras por 3/5 le den el trámite de urgente consideración. Por lo tanto, 3/5 tiene y lo van a aprobar. Pero les voy a decir algo más. 90 días es el plazo máximo. Esto se puede resolver en 10 días. Si 3/5 hay a los 10 días y lo vota, se acabó la historia acá. Ahora, el problema de cómo interponer recursos es, la central sindical todavía, como no existe proyecto, no parecería prudente generar un elemento táctico de qué hacer sobre algo que no sabemos finalmente. Algunos sindicatos o algunos ya sí han tomado alguna medida sobre la base de que estoy rechazando este anteproyecto, como para decir, por favor, que no ingresen este capítulo o esta sección en el proyecto. Lo que sí se manifestó el PIT-CNT, la Central de Trabajadores, es el rechazo de esta naturaleza de urgente consideración. Primero porque considera que hay temas que no son urgentes. Segundo, si son urgentes e importantes, nos parece que 90 días es muy poco tiempo. Y si hubiese alguno importante o incluso urgente, no consideramos que este debe ser el trámite para su discusión, que debe ser amplio, con todos los actores necesarios. Entonces, pero el proyecto va a entrar, y si entra, el problema de declararlo inconstitucional, ustedes lo saben, es que tiene, primero la inconstitucional es de afectación individual. O sea que yo lo que puedo hacer es declarar inconstitucional la aplicación porque a vos te... Ahora, si son muchos, la posibilidad puede ser que quien propuso la ley la saque. Pero le veo muy pocas chances a que eso suceda. Gracias, Pablo. Aquí, más allá de los distintos caminos alternativos que señalaba Pablo al final y que retomaba la compañera, una de las cosas principales que venimos de escuchar es que es imprescindible el fortalecimiento y la acumulación institucional como colectivo gremial profesional, como coordinadora de psicólogos del Uruguay. Y ese es uno de los desafíos que esta nueva administración de la coordinadora tiene por delante. Ampliar la base social, fortalecer institucionalmente, tener mucho más diálogo con todas las agrupaciones del interior, generar un ámbito atractivo para que nuestros colegas lleguen a la coordinadora y participen en la coordinadora, discutamos y fortalezcamos esta herramienta institucional que desde el principio fue estratégica para el desarrollo profesional. Y esa es una de las primeras claves que yo quisiera compartir al final de esta charla con ustedes. La profesionalización, la información calificada, actualizada, como venimos de escuchar de parte de la mano de Pablo, eso también es un recurso absolutamente valioso para enfrentar los desafíos. Tenemos que tener una masa social fuerte, una institución calificada, pero tenemos que tener información, tenemos que tener profesionalismo a la hora de encarar, por más que Pablo haya dicho que por más información calificada que tengamos, a veces, pero las dos cosas juntos son potentes, una fuerte institución y muy buena información calificada, actualizada. Pero también tenemos que tener mecanismos de incidencia en políticas, también tenemos que tener dispositivos institucionales en donde nuestros delegados vayan, hablen, convenzan, discutan, defiendan a nivel de los poderes públicos, y por allí es que también tenemos que calificar a nuestras delegaturas con mucha información. Una estrategia de comunicación que haga que la población, que la sociedad civil tenga conocimiento de estos temas, que podamos ser canales de información y
yo diría hasta de fortalecimiento ciudadano a través del debate calificado en estos temas. Y por último, no menor, nunca menor, una política de alianza de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay con otras instituciones que juntos de la mano, complementariamente, como la Federación de la Salud, como la FUS, como la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, como el propio PIT-CNT, como otras asociaciones profesionales, como la agrupación universitaria, como la Caja de Profesores, en fin, una cantidad de instancias de la sociedad civil organizada que puedan conjugar una estrategia y un plan de acción como el que queremos plantear en 2020, que es un año absolutamente crítico. Y yo creo que efectivamente empezamos bien, pero no podemos perder tiempo. Y a eso los convocamos a ustedes, a los colegas de todo el país, a acercarse a la coordinadora y, bueno, a trabajar juntos por un mejor Uruguay y una mejor psicología. Les agradecemos mucho, muchas gracias Pablo. Aquí tenemos un recuerdo de la economía solidaria del mercado de los artesanos.